Buenas, buenas. Hola, hola. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Vamos a pausar la música. Hola, Ale, hola. Sí, sí. A ver, están entrando. Vamos a aceptar a las personas que están ahí. Bueno, Alejandra, ¿me escuchás? Sí, sí. Gustavo. Hola, Bueno, sí se escucha. ¿te escuchás? Bueno, buenísimo. ¿Y la pantalla se ve compartida o no? Sí, Bien, ahí vamos. Bueno, esperamos 2 minutitos a que se siga sumando gente y arrancamos. Vamos a permitir. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos. Hola Ale, aquí estoy. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. Un inmenso placer, gracias. Gracias por invitarnos. Aquí estoy. Muy bien, gracias a ti. Bueno, apago el micrófono mientras tanto, ¿sí? Bien, bien, claro. Ya activo la cámara, ¿sí? Ya nos vemos. Gracias. Bueno, acá tengo a Laura. Bueno, a ver en sala de espera. Ahí vamos a ir arrancando. Un poco, bueno, la idea de hoy era trabajar sobre hábitos financieros. Hace bastante que venimos trabajando con parejas, con familias, con papás, con mamás y bueno, hola Laura, un gusto. Y bueno, hace tiempo que tengo ganas de dar un poquito estos temas porque, bueno, siento como que son necesarios, como que estamos ahí trabados muchas veces y sobre todo las parejas nos cuesta a veces ponernos de acuerdo y de alguna manera poder llevar a la pareja a hábitos nuevos y nuevas formas de mirar la finanza y el dinero. Bueno, voy a contarles un poquito cómo fue mi transformación y bueno, qué es lo que he estado descubriendo estos tiempos en los que vengo trabajando con parejas y con papás y mamás en torno a cómo administrar el dinero familiar, que suele ser una fuente de tensión y de problemas. Voy a ir arrancando, así vamos respetando el tiempo de los que se sumaron de entrada. Y bueno, voy a ir admitiendo las personas que vayan ingresando. Me van diciendo si se escucha todo bien, si se ve bien. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, me levantan la mano ahí virtualmente. Igual al final la idea sería como después de la presentación que haya un intercambio, un ida y vuelta, que me puedan plantear preguntas y demás en torno a lo que vayamos viendo. Bueno, un poco en el contexto de lo que les decía,
de trabajar con hábitos financieros saludables, yo estoy viendo y vengo viendo como muchas parejas y muchas familias que están trabadas en lo económico, ¿no? Que es un tema que generalmente trae mucha tensión, que trae muchos problemas y que, bueno, como cualquier tema de pareja, a veces nos cuesta exteriorizarlo, nos cuesta ponernos de acuerdo y es un tema que termina afectando las diferentes áreas de la vida, ¿no? Es decir, yo vengo intentando trabajar mucho desde la paternidad y del mensaje que estamos transmitiendo, sobre todo los hombres, pero bueno, a veces hay cuestiones como lo laboral o lo económico que nos impactan y nos afectan demasiado, entonces, de alguna manera, son temas que los tenemos que ver en conjunto, ¿no? Es decir, cómo abordar la maternidad y la paternidad. No podemos despegarlos de estos temas, ¿no? De cómo vivimos o cómo estamos en el mundo laboral, cómo estamos en el mundo de las finanzas. Bueno, el primer dato, así como interesante que quiero transmitir es que los problemas de dinero suelen ser una de las causas más fuertes de ruptura en las parejas. Cuando leí esto me sorprendí porque realmente pensé que no, pero hay encuestas en las que suele ser entre la tercera y la cuarta causa más importante a la hora de los divorcios o de las separaciones. Y bueno, ahí tomé conciencia de lo importante que puede ser hablar de estos temas a tiempo, ¿no? Y yo siempre intento como empezar este tipo de clases llevando a un lugar de imaginarnos, ¿no? Imaginarnos cómo sería nuestra vida si pudiéramos trabajar esta área de una manera más fluida, analizando los números en familia, mes a mes, pudiendo tener la posibilidad de planificar, de ahorrar, de invertir, de tener objetivos financieros y de tener un plan, ¿no? Que de alguna manera siento que nos faltan todos estos hábitos. Y poder tenerlos sería como algo que nos sacaría mucho peso y nos llevaría a un lugar mejor, porque hoy terminamos hablando de dinero, pero terminamos hablando de dinero desde el problema o desde lo que falta, ¿no? Desde la carencia. Y bueno, de alguna manera pensar en esta realidad, tener ingresos suficientes para la calidad de vida que deseo, poder compartir tiempo de calidad con mis hijos, con mi pareja y que las cuestiones no resueltas desde la economía familiar no me saquen de ahí, no me saquen la paz mental, ¿no? Y me generen un estado de ansiedad o de estrés. Y bueno, un poco la pregunta inicial como para arrancar es esto, ¿no? ¿Creen que realmente esto es posible? Es decir, a veces lo vemos como una realidad que no es para mí, esto no es posible, esto no es real. A mí no me tocó la suerte de tener esta realidad y ese es el primer como gran paso o gran cambio que siempre intento que traigamos es darnos cuenta que esto es posible y está disponible para mí en este momento, acá y ahora, ¿no? Y bueno, de alguna manera, a partir desde ese lugar, empezar a construir todo lo que se viene. Em, bueno, me dicen que se ve bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Bien, vamos a admitir a las personas. Bueno, entonces, partiendo de la base de que es posible tener esta realidad, de que es posible imaginarnos una vida, hola Bere, hola Bauti, de que es posible esa vida, es que es posible esa realidad donde yo puedo construir una vida más saludable, esto que decía recién, ¿no? Tener ingresos suficientes, poder compartir tiempo de calidad con nuestros hijos y tener ciertos hábitos como analizar los números en familia, poder ahorrar, poder invertir, tener objetivos financieros y tener un plan, ¿no? Eso es lo que estaba comentándoles. Y de verdad siento que es posible, pero bueno, tenemos que creer de que esto es así realmente, ¿no? Y que es una realidad que está preparada para nosotros y que está disponible para nosotros en este momento. Ese es como el primer punto de partida. Y un poco para alinear las expectativas y alinear el por qué estamos acá.
es hablar de qué vamos a ver en esta clase, ¿no? ¿Para quién es esta clase? Y a mí siempre me gusta empezar por ese lado porque, bueno, siento como que nos permite alinearnos y nos permite saber que estamos todos en el lugar correcto. Voy a ver a ver si sigue sumando gente. Ahí va. Sí, ahí estamos todos. Bueno, entonces les decía, esta clase es para vos si primero sentís que el dinero genera más tensión que tranquilidad en tu hogar, ¿no? Eso para mí es algo que vengo viendo mucho en las familias, que el dinero siempre es una fuente de tensión. Empezaron a ordenarse mil veces y nunca lo sostuvieron. Es un área en la vida en la que generalmente pasa que empezamos y frenamos. No, yo empecé a registrar mis ingresos, mis gastos y nunca los sostuvieron. Y bueno, ahora vamos a ver por qué. Eh, Esta clase es para vos si en tu pareja te pasa que hay uno de los dos que tiene un comportamiento más ahorrativo y el otro más un comportamiento de gasto, o uno ve el dinero de alguna manera y el otro ve de otra, y nunca se ponen de acuerdo, o siempre es difícil, ¿no? Ponerse de acuerdo en en qué gastar, en qué comprar, cómo endeudarse, cuándo endeudarse y demás. Y bueno, suele ser un tema muy difícil de ponernos de acuerdo porque ambos en la pareja generalmente venimos de realidades muy diferentes y de historias muy diferentes con el dinero. No saber exactamente cuánto ganan, cuánto gastan y cuánto quedan. Hay muchas parejas que tienen un registro de los ingresos, pero no de los gastos, o tienen un registro de los gastos, pero no exhaustivo, o tienen un registro de los ingresos, pero tampoco saben muy bien cuántas horas de trabajo llevó a cabo obtener esos ingresos. Entonces, bueno, un poco el orden requiere de múltiples factores, ¿no? Saber exactamente cuánto gano, saber exactamente en cuánto gasto, en qué los gasto, y saber cuánto destino por mes a ahorro, si tengo la posibilidad de ahorrar, a invertir y cuál es el resultado final que tengo al mes, ¿no? Ese sería como el escenario ideal y bueno, creo que la gran mayoría de las parejas no logra llegar a ese final. Tienen sueños, tienen objetivos en común, pero no saben cómo empezar a construirlos. Esa es otra realidad muy común. Y hablar de finanzas termina en discusión o en silencio. ¿Sí? Este suele ser un tema muy recurrente en las parejas de que hablar de finanzas no termina siendo algo fácil. ¿Sí? ¿Les suena, digamos, acorde a lo que les pasa a cada uno? ¿Cómo ven esta realidad? ¿Creen que es, estos temas tienen que ver con lo que les pasa a cada uno? ¿Sí? ¿No? Sí, Bien. un poco todo. Bueno, entonces, estamos alineados. Ahí, sí, algunos dicen Opti. Bueno. Eh, bueno. El problema en general no suele ser la falta de dinero, ¿no? Estamos hablando en una realidad donde hay ingresos, hay una familia, hay una pareja que genera ingresos. En general, hoy en día es muy común que generen ingresos en ambos lados de la pareja. Y yo lo que realmente pienso a veces que no es la falta de dinero el problema. El problema principal es la falta de un sistema, ¿sí? La mayoría de las familias que llegan a los cursos, a los talleres, no es que tienen un problema de ingresos, ¿sí? Generan lo suficiente, pero el problema es que no entienden por qué llegan tan justo a fin de mes, por qué no logran ahorrar, por qué no logran tener objetivos. Y el problema en general es de método, es de sistema, es decir, de que no tenemos un método claro, un sistema claro de cómo trabajar de forma conjunta el dinero, ¿sí? De cómo administrarlo de forma conjunta, ¿no? Es decir, acá vamos a hablar de finanzas personales por un lado y finanzas familiares o finanzas de pareja por otro, ¿no? Que son dos mundos que se unen y que conforman una tercera entidad, ¿no? Que es la familia o la pareja. Entonces, acá van a influir eh, problemas personales y problemas de familia, ¿sí? En la administración de esta entidad. Entonces, es un poco más complejo que que el problema individual de cada uno, ¿sí? Entonces, un poco lo que venimos viendo con Pía, que es mi mujer, es todo lo que va pasando al nivel de pareja que muchas veces excede la cuestión estrictamente de dinero. Por eso creo que el problema real es de sistema, no es de que falta dinero.
Habrá familias, obviamente, que falta dinero y eso es también una realidad, ¿no? Pero en general, la propuesta es mirarlo desde este lugar. El costo de todo esto, el costo de ese sistema que no funciona, o ese sistema que no existe, es primero un costo financiero de sentir que estamos perdiendo dinero o hay dinero que se va y no sabemos por dónde, y estamos a veces endeudándonos y a veces sacando préstamos y generando un costo financiero muy alto por no administrar bien. El costo de la pareja, obviamente, que es un costo más, no es tan duro de numérico, pero que tiene que ver con el vínculo, con el desgaste, con estoy cansado de esto, que siempre toma estas decisiones, estoy cansado de que discutamos, estoy cansado de que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hay un desgaste en la pareja, esto que le decíamos al principio, ¿no? De que el factor dinero, el factor económico, es un factor importante en la ruptura de muchas parejas. El costo emocional, que tiene que ver con la angustia, la ansiedad, el cansancio, el sentir que siempre vamos atrás del dinero y nunca nos alcanza y siempre estamos pensando en términos de cómo hacer para y siempre sentimos que nos falta, ¿no? Y sobre todo en esta realidad de donde vivimos los argentinos, del país, que es un tema que está dando vueltas ya y nos entra por los poros, ¿no? El costo del tiempo, de que por ahí pasa el tiempo y seguimos sintiendo que estamos en el mismo lugar, que no avanzamos, que no generamos activos, que no nos capitalizamos y demás. Y el costo familiar, que para mí es también sumamente importante cuando empiezan a crecer los hijos, que ven que nosotros le damos una connotación tan pesada al dinero y empieza a ser también un peso para ellos, ¿no? Entonces, para mí esto está siendo cada vez más importante de entender cómo lo que yo no puedo resolver como padre, como madre, lo voy trasladando también hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces, el no tener un sistema, el no tener claridad, nos genera muchísimos costos económicos y no económicos. Entonces, un poco lo que me motiva a hacer este tipo de encuentros es eso, ¿no? Es decir, buscar una transformación, buscar que cambie nuestra relación con el dinero, que cambie nuestra relación con la economía familiar y que dejemos de asociarla con problemas, ¿no? Con estrés, con desorden, con discusiones, con falta de visión, con miedos, con desgastes, con sensación de supervivencia. Es decir, yo vengo desde este lugar y tengo como una misión importante sentir que transmitir este mensaje está bueno, ¿no? Empezar a desconectar al, al dinero y a las finanzas con problemas, con connotaciones plenamente negativas, ¿no? O sea, todas estas palabritas que resumimos ahí son pesadas, ¿no? Y sentir que tengo un vínculo con algo con el cual voy a tener vínculo toda mi vida desde este lugar, es como se siente pesado, ¿sí? Hasta ahí vamos. A ver, voy a ver si tengo más gente acá. Perdón, pero voy a ver si acá tengo a Rocío y acá va. Ahí vamos. Bueno, seguimos. Estamos todos ahí. Bueno, entonces, dejar de asociar el dinero con un montón de problemas, ¿no? Con un montón de situaciones que son desagradables. Bueno, un poco qué hago yo acá dando esto, hablando de esto, ¿no? ¿Qué me motiva a hacer esto? Por un lado, bueno, presentarme para los que no me conocen, soy Ale, tengo 43 años, papá de Alba de 6, Lucero que va a cumplir poquito tiempo, 2 años, y bueno, vengo de la formación, ¿no? Vengo de los números, vengo de la administración de empresas, tuve mi propia empresa. Me formé como coach y bueno, de alguna manera me fui llevando del mundo del dinero, del mundo de las finanzas, a el mundo más del coaching y después pasé ya para otro lado y empecé con círculo de padres y demás, pero bueno, llegué a un punto donde sentí que todo está conectado, ¿no? Con todo mi historia de vida, desde la finanza, de los números, de la contabilidad, la administración de empresas
hasta lo que hoy siento que quiero, que quiero trabajar, que tiene que ver con la paternidad y con las nuevas masculinidades y demás. Y siento que en el medio parecía como que había un mundo que no estaba unido y bueno, desde hace un tiempo, por suerte, me di cuenta de que estos dos mundos están unidos, ¿no? Y que un poco mi historia de vida que nace fuertemente a partir de mi paternidad ya por 2019, donde empiezo a conectar mucho con esta reacción de huir y de recluirnos en el trabajo que tenemos muchos hombres. Entonces, bueno, parte clave de mi historia se da en ese 2019, donde nace mi primera hija y donde empiezo a desequilibrarme hacia el trabajo y a trabajar un montón de horas y a no estar nunca en casa y bueno, de alguna manera a repetir los patrones que yo había recibido como hijo desde mi padre, ¿no? Porque yo entendía que ser un buen padre era ser un buen proveedor, ¿no? Y la vida me fue mostrando que, bueno, ese desequilibrio de ser 100% proveedor, de trabajar un montón de horas, de irme en la mañana y volver a la noche, fue mi reacción conocida ante la idea de ser padre y de trabajar más y ganar más porque tengo que mantener una hija, ¿no? Y eso condicionó mucho tiempo mi historia personal. Y la vida me fue mostrando un poco en el camino de la paternidad que estaba evitando estar, ¿no? Que no era que no tenía tiempo para ser padre, sino que estaba evitando ser padre porque no sabía cómo hacerlo. La vida me mostró una situación de quiebre que fue la pérdida de un embarazo que fue muy traumático a nivel familiar y fue como muy doloroso y no supe cómo acompañar a mi compañera. Y eso me trajo y me llevó para como el otro extremo de convertirme en un padre 100% presente, ¿no? Es decir, bueno, sentir que estaba viviendo en automático, que no quería todo lo que estaba recibiendo, que renegaba de mi carrera, renegaba de mi historia, renegaba de mi trabajo y quería estar presente en casa y bueno, me fui penduleando hacia el otro extremo, donde delegué todas mis tareas en la empresa, dejé todo lo económico a un segundo plano y me convertí en un padre 100% presente, ¿no? De estar todo el tiempo con mi hija, mi mujer trabajaba un montón de horas y yo estaba en casa y demás. Y bueno, cuento esto porque de alguna manera esto me marcó y la vida por suerte me dio una segunda oportunidad de poder volver hacia el centro, ¿no? Es decir, cuando nace mi segunda hija, entiendo que es una gran oportunidad que la vida me trae para poder equilibrar y decir, bueno, no era esta realidad, no era la otra, no era el padre 100% proveedor, ni tampoco el padre 100% presente, y quería encontrar un equilibrio entre esas dos áreas y entre esos dos mundos, entonces organicé mi trabajo y organicé mi economía, y ese fue como la gran clave que destrabó como todas las otras facetas de mi vida, porque a partir de organizar mis horarios de trabajo y a partir de organizar mis economías, nuestros gastos, nuestras prioridades, nuestros objetivos, pudimos diseñar una nueva vida en familia y pudimos organizarnos, ¿no? Y de alguna manera tener tiempo para trabajar, tener tiempo para estar en la casa, para estar con la familia, para hacer las tareas del hogar, para compartir cosas en familia, sin descuidar lo económico, que lo había descuidado también mucho tiempo. Entonces me propuse el objetivo de ser un padre proveedor y un padre presente a la vez y de disfrutar la paternidad. Y por eso hace un tiempo que vengo hablando de paternidad, vengo involucrándome mucho con los padres, con los hombres, haciendo círculos, haciendo talleres y demás, pero tenía esta inquietud, sentía que todavía no estaba integrando en mi vida la parte económica, que es la que me había acompañado desde siempre. Entonces dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Acá tengo que trabajar un poquito más en unir esos mundos. Y bueno, esos mundos me permitieron llegar a esta realidad que tengo hoy, donde disfruto de una estabilidad económica, disfruto de la paternidad, disfruto de la pareja, disfruto del trabajo, pero eso no es tan fácil de lograr, ¿no? Requiere un montón de trabajo y requiere tomar conciencia. Y sobre todo requiere entender que esos mundos no son incompatibles, ¿no? Que son posibles. Así como para los padres, bueno, irnos del extremo que normalmente estamos, que es el laboral y el producir,
hacia el centro. Bueno, entiendo que las mujeres también están en esa búsqueda de el equilibrio entre la maternidad y su desarrollo personal y profesional, ¿no? Es un gran tema en estos tiempos. Pero bueno, luego lo viví en carne propia, se puede lograr ese equilibrio. Y luego aparece Pía en todo esto, porque a partir de mi deseo de empezar a hablar de paternidad, empieza el deseo también de empezar a hablar de finanzas. Y decir, bueno, ¿cómo puedo ser un padre presente si no tengo ordenado mi mundo laboral y mi mundo económico? Es imposible, porque mi tiempo, mi energía va a estar drenada permanentemente en todo lo que no tengo resuelto, en no llegar a fin de mes, en no poder comprarle cosas a mis hijos y demás. Entonces, bueno, cuando entramos a unir esos mundos, entramos a buscar un equilibrio con Pía, que es mi compañera, que algunos la conocen. Y como casi todas las parejas, en esa búsqueda de equilibrio tuvimos nuestras buenas discusiones por dinero, ¿no? Y tuvimos nuestras buenas crisis. Esas crisis donde cometemos errores, donde tomamos malas decisiones, donde nos endeudamos con deudas caras o deudas malas, como les llamamos nosotros. Eh, el caos, la crisis, o sea, tuvimos momentos de mucho quiebre interno y quiebre como pareja. Y si lo tuvimos nosotros, de los cuales los dos venimos del área de los números, digamos, yo soy administrador de empresa, contador, Pía es contador, o sea, toda la vida vivimos estudiando y rodeando números. Creo que lo pueden tener cualquiera, porque realmente no tiene que ver con los conocimientos a veces, tiene que ver con la manera en que encaramos esta área de la vida, y nosotros estábamos postergando esta área de nuestra vida por distintos motivos. Entonces, de alguna manera, decidimos ordenarnos y lo hicimos juntos, como equipo, con prueba y error, con métodos que funcionaron y otros que no, y con mucha prueba y error. Y de eso nació Íntegro, ¿no? Que es como un método que nosotros eh, implementamos o desarrollamos en pos de entender cómo fuimos sanando y cómo fuimos saliendo de de esos momentos de crisis y de malas decisiones. Quiero verlos a ver un ratito. ¿Estamos bien? Sí, se ve bien, se escucha bien, todo bien, ¿no? Tenemos acá más gente para... Ahí está. Bueno, en definitiva, eh, nace desde nuestra propia inquietudes, desde nuestras propias incapacidades, desde nuestros propios no poder, y desde ese no poder se transformó en, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde les traigo como la primera clave que para mí eh, me cambió la vida, que es entender que esto no se hace solo. O sea, esto de la finanza familiar o de las finanzas de la pareja, o se hace en equipo o no se hace. Es realmente y claramente así, ¿no? No hay forma de que esto se haga solo porque venimos de mundos muy diferentes. Entonces, si no logramos unir esos puntos de vista, esas historias familiares y ponernos de acuerdo en algo común, esto no se hace directamente. Entonces, como el primer mensaje que quiero transmitir, pero siento que cuando hablo, hablo también en nombre de pie, por eso siempre hablo en plural. Lo primero que queremos transmitir es esto, ¿no? Que esto o se hace en equipo o no se hace. Y un poco lo que les traigo tiene que ver con lo que nosotros aprendimos, o sea, lo que intentamos enseñar en estos talleres o en los cursos que estamos haciendo, que estamos dictando, tiene que ver con lo que nosotros vivimos, porque es muy difícil enseñar desde un lugar teórico, ¿no? Y a veces cometemos esos errores de querer como teorizar todo, pero en la práctica sabemos que no es así. Y sabemos que las situaciones que se ven en el día a día son muy particulares. Entonces, bueno, tratamos de enseñar desde lo que nos pasó y desde la experiencia que tuvimos. Y armamos este método que les comentaba que se llama íntegros. ¿Por qué? Porque implica un orden interno y un orden externo, ¿no? El orden interno tiene que ver con un montón de cuestiones internas, mandatos, creencias, actitudes, mentalidad, que si no existen, si no se trabajan, el orden externo nunca se logra. La verdad es esa, ¿no? El orden externo tiene que ver con la metodología, con los hábitos, con la forma, con los registros, con los sistemas que usamos, ¿no? Pero
el orden externo tiene que ir de la mano de un orden interno. Y hoy un poco lo que intenté hacer es resumir este método eh, y traducirlo en pequeñas cositas simples, como para que nos llevemos y que podamos interpelarnos cómo, cómo nos está haciendo cada uno de esos aspectos en nuestras vidas. Bueno, la primera parte de este análisis que dispara este tipo de clases es qué venimos viendo en las parejas, ¿no? Los errores más comunes en las parejas con las que venimos trabajando. Y son básicamente 5 errores fundamentales, los que venimos viendo que se repiten. El primer gran error es postergar o evitar hablar de dinero. Ese es un error muy común, que es, diría, el más masivo. ¿Por qué? Porque generalmente las charlas de dinero o terminan en discusiones o terminan en superficialidad y no vamos a fondo. Es decir, vamos a fondo significa, bueno, analicemos cómo fueron los ingresos y los gastos del mes pasado, cómo proyectamos lo de este mes, en qué queremos gastar, en qué queremos priorizar, cuáles son nuestros objetivos, cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a invertir. Che, ¿por qué no estamos llegando? ¿Cómo nos endeudamos el mes pasado? ¿Nos endeudamos con tarjeta de crédito? ¿Pagamos el mínimo de la tarjeta? ¿Qué costo tiene el mínimo de la tarjeta? Es decir, ir a fondo, no es hablar de, bueno, este mes gané tanto y nos quedó tanto en la cuenta. No, es sentarse y ponernos cara a cara y empezar sin juzgarnos y sin ponernos en tensión, empezar a hablar de dinero como cualquier otro de los temas, ¿no? Como si cuando hablamos de la logística de los niños, y bueno, yo lo voy a llevar acá, vos lo haces acá, venimos a buscarlo, traemos, ¿qué hacemos con esto? Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es decir, cómo vamos a reaccionar cuando el niño hace tal cosa, y bueno, nos ponemos de acuerdo. Y acá es lo mismo, ¿no? Es como, ¿por qué no podemos hacerlo en esta área? Infidelidad financiera es un término que me encanta porque lo conocí hace poco y es muy loco, pero es parejas que a veces uno de los dos gasta cosas que el otro no sabe, tiene una cuenta separada que no el otro no sabe, tiene una deuda que el otro no sabe, o tiene una cuentita ahí donde tiene unos ahorritos y el otro no sabe, y bueno, es como infidelidad financiera le llama, pero bueno, es como muy gracioso, pero pasa, ¿no? Porque también es para que haya conversación de dinero tiene que haber 100% apertura, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo blanquee todo lo que hago y el otro sepa exactamente cuánto gasté cada uno de mis pesos. Podemos tener una economía separada, podemos tener finanzas separadas, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí la sinceridad a la hora de plantear objetivos, deseos y demás, ¿no? Es decir, no ocultar información al otro, es decir, eh, hay un nivel y hay un equilibrio que sería ideal. Falta de acuerdo y objetivos, esto también es otra característica que venimos viendo muchísimo, que es eh, no hay objetivos claros, es decir, mientras uno a lo mejor está viviendo en el día a día y gastando y disfrutando de salir, de quedar a comer afuera, el otro está luchando por ahorrar unos pesitos y a ver cuánto queda, entonces, bueno, es parte del punto uno, ¿no? Ponernos de acuerdo y decir, sentarnos, che, ¿qué política de ahorro vamos a tener? ¿Qué política de gastos vamos a tener? En qué gastos vamos a priorizar, cuánto nos vamos a dedicar a gustos, bueno, en qué porcentaje de nuestro ingreso va a ir para esos pequeños gustos, qué porcentaje va a ir para ropa o para viajes. Entonces, todo eso, ese tipo de conversaciones, eh, cuando no se dan, no hay acuerdos y no hay objetivos claros. División injusta y control de un solo miembro. Por ahí pasa que las finanzas quedan solamente delegadas en uno de los dos, porque no, yo no soy bueno con los números, no, yo no sé administrar, no, quédate vos porque a mí me genera tensión, a mí me genera estrés, no tengo ganas, o bueno, yo todo lo que me entra te lo llevo a tu cuenta y directamente vos administrarlo y de alguna manera eso termina siendo un problema futuro, ¿no? Porque esa persona no aprende, no toma el control, no se hace responsable de las decisiones y bueno, evidentemente si yo delego todas las decisiones, el riesgo de las decisiones las tiene el otro, ¿no? Entonces después es como que me empiezo a sentir yo en desventaja o el otro se empieza a sentir sobrecargado
esa división injusta y ese control cuando no está equilibrado empieza a ser como un problema, ¿no? Entonces, esta es la foto de lo que venimos viendo en los talleres y en los programas y se refuerza con esto que, que resumimos acá. En los diagnósticos que hacemos o en las encuestas, en general, como les decía, el dinero es un tema de conflicto. Las emociones dominantes son negativas y paralizantes, es decir, no hay emociones de las positivas, si queremos hablar en esos términos, asociadas al dinero y a la finanza, o sea, son todas emociones negativas. Nosotros tenemos una encuesta que eh, le preguntamos, bueno, cuando hablas de dinero, cuando pensás en dinero, ¿cuáles son las emociones que se disparan? Y todos marcan emociones negativas, es como muy loco. Buena voluntad en la toma de decisiones, pero no hay estructura, esto que decíamos al principio, a veces los resultados no se logran porque no hay decisión, sino porque no hay un sistema. Otra cosa que se ve mucho es los deseos en vez de los objetivos. Es decir, sí, tenemos el deseo de comprarnos un terreno, tenemos el deseo de comprarnos un auto, de cambiar el auto, o de irnos de viaje, o de trabajar menos horas, de múltiples deseos, ¿no? Pero objetivo es cuando a eso le pongo un número y le pongo una fecha. Es decir, una cosa es que deseo cambiar el auto y decir, bueno, en diciembre del 2027 vamos a cambiar este auto y necesitamos $5.000, ¿no? Entonces, o vamos a ir de viaje a tal fecha y necesitamos tanto. Es decir, para pasar de deseo a objetivo necesitamos ponerle un plazo, necesitamos ponerle un número, necesitamos ponerle una fecha. Si no, los deseos se van por el aire. Y la tensión por visiones opuestas, esto que le decíamos recién. Este es como el gran pantallazo de qué se ve en las parejas actualmente. Quiero verle la cara a ver si ustedes se sienten identificados con algo de esto o no. Acá, a ver si me hicieron alguna pregunta. ¿Se ven identificados con esto? ¿Tienen alguna connotación en relación a esto? ¿Sí? ¿Alguno que quiere decir algo? Sí. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ale? Che, Hola, bueno, hola. muchísimas gracias primero por el espacio. No sé si querías que abramos el micro o no. Sí, simplemente como para decir, che, esto es lo que venimos viendo en las parejas nosotros, se sienten identificados o no, como para ver que estamos en la misma Sí, línea. la verdad que sí, y creo que decirte nada más como que está muy bueno que traigas todos estos temas a la mesa porque por lo menos en mi experiencia no encontré otros espacios o lugares en donde nada, se puedan hablar estas cosas y como en todo hay mucha desinformación, entonces te guías por intuición y terminas tomando decisiones como nada, según lo que te va saliendo, así que nada, gracias Ale ahí por compartir, la verdad que todos los puntos que tocas tienen algunos más y otros menos, pero cosas en las que me identifico. Bueno, dale, gracias. Sí, vos sabés que yo lo vengo viendo a esto de que es un área que generalmente las finanzas se abordan desde múltiples áreas, pero el área de lo familiar y de la pareja, que para mí es clave por la historia personal nuestra, que les comentaba recién, de que nuestros principales problemas de pareja fueron de dinero, lo cual es muy loco, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con malas decisiones, con crisis, y a veces digo, ¿cuánto podríamos evitarnos si empezamos a hablar más de estos temas? Bueno, ¿cómo salimos de acá? Esta es como la idea, la previa de, che, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estoy sintiendo cuando acompaño a distintas familias, a distintos padres, madres? Que estamos viendo esta foto, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de acá? Un poco la idea era empezar a destrabar, ¿sí? Esa palabra me gusta porque a veces como que la energía está ahí como densa y está trabado y bueno, ¿cómo empezamos a destrabar las finanzas de la pareja, ¿no? ¿Cómo dejamos de que sea un problema y empecemos a hablar de esto y que sea algo que fluya, ¿no? Y que sea algo que, che, nos tenemos que decir esto, ¿no? Y creo que la primera idea, o la primera gran idea, que es también algo que venimos aplicando nosotros en la primer clase del programa, es que
tenemos que convertirnos en otras personas, ¿no? Tenemos que lograr una nueva identidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que venimos haciendo está claro que en general no está funcionando. Entonces, bueno, ¿cómo lograr una nueva identidad financiera? Y tenemos que lograr una identidad personal y de pareja, es decir, porque todo lo que estoy planteando yo como inquietud es una conquista primero personal y luego una conquista de pareja, ¿no? Lo cual lo complejiza aún más porque tenemos que ponernos de acuerdo después. Y esa nueva identidad financiera para mí es clave porque deja de ya tener eh, la preponderancia de lo que quiero lograr, sino es quién quiero ser, ¿no? En relación al dinero y en relación a mis finanzas. Eh, yo siempre me gusta plantear las, las acciones en torno a los resultados, pero a veces una acción no alcanza, ¿no? Porque yo veo que muchas personas empiezan con ciertos hábitos de registro, con ciertos hábitos de orden, y no los sostienen en el tiempo. Entonces, digo, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué? Me vivo preguntando, ¿por qué las personas no pueden sostener ciertos hábitos? Y así como no pueden sostener a veces hábitos de alimentación, a veces hábitos de sueño, a veces hábitos de ejercicio. Y bueno, evidentemente esto es un área más de la vida donde a veces podemos y a veces no podemos. Y lo que vengo viendo en general en este tema, que es lo que vengo trabajando y lo que vengo estudiando, es qué pasa en materia de habilidades y hábitos financieros, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sostenemos buenos hábitos? Y creo que lo que no, lo que pasa es que a veces intentamos cambiar a acciones, ¿no? Es decir, bueno, quiero bajar de peso, hago una dieta, ¿sí? O quiero ordenarme, bueno, uso una app. Pero en realidad lo que tengo que cambiar es algo mucho más profundo que tiene que ver con las creencias, ¿no? Es decir, con qué creo en relación al dinero, qué vínculo profundo tengo con el dinero, qué identidad tiene mi vida en torno al dinero y a las finanzas, ¿no? Y acá empieza a pesar fuerte el tema de las creencias, ¿no? El tema de las creencias limitantes, estos pensamientos, estas convicciones arraigadas que tenemos tan metidas en el subconsciente que asumimos como una verdad absoluta, ¿no? Que generalmente cuando esa creencia nos traba, las llamamos limitantes. Hay creencias que nos elevan, que nos sacan de un lugar, nos hacen evolucionar y hay creencias que nos dejan encerrados en un lugar y no nos dejan avanzar. Y creo que en torno al dinero hay muchas creencias que nos limitan, ¿no? Que no nos dejan avanzar o que nos deja hacer que esos hábitos prosperen. Yo siempre trabajo con un decálogo de creencias. No es el momento ahora para que trabajemos esto, porque esto implica muchísimo tiempo, pero simplemente traerles acá algunas de las creencias que creo que son las más comunes en torno al dinero y que de alguna manera son las que están condicionando nuestra identidad financiera, ¿no? Es decir, si yo sé o pienso que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero corrompe a las personas, que el dinero no es importante, que aprender de dinero no es fácil, que para tener dinero hay que trabajar mucho, y todas y muchas más, pero naturalmente si yo creo esto del dinero, es muy difícil que pueda construir un vínculo sano con el dinero. Si yo pienso que el dinero es malo, evidentemente, no voy a construir un buen vínculo con el dinero. Las finanzas las voy a ver desde un lugar oscuro, las voy a ver desde un lugar que no tiene que ver ni con la espiritualidad, ni con mi evolución, ni con elevarme a un lugar mejor, ¿no? Entonces, creo que este diagnóstico que venimos viendo eh, a lo largo de este tiempo con Pía, de cómo se está vinculando la gente con el dinero, tiene mucho que ver con esto, es decir, con todas las connotaciones negativas que le hemos dado al dinero a lo largo de ancestros, de nuestros padres, de nuestra infancia y de lo que creemos que el dinero es, ¿no? Y bueno, creo que el principal desafío en esta área, que para mí es el paso básico antes de avanzar, es qué estamos creyendo sobre el dinero. O sea, qué, qué lugar ocupa el dinero en mi vida, ¿no? Porque si yo tengo la idea de que el dinero es malo,
si en mi familia no se hablaba de dinero, y es muy difícil que yo hable de dinero. Si en mi familia decían que el dinero, o el que tenía dinero era un no sé qué, y yo me voy a creer que cuando tenga dinero voy a hacer eso. Entonces, de alguna manera no lo atraigo al dinero porque no me quiero convertir en eso en malo. O cómo me siento cuando tengo que hablar de dinero, o cómo me siento cuando tengo que plantear un aumento de mis honorarios, del precio de lo que cobro, ¿no? Si me siento que estoy estafando al otro, o me siento que no valgo, o siento que eh, no puedo cobrar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener una relación sana con el dinero? Con cómo voy a aumentar mis ingresos si me da vergüenza aumentar un precio o siento que si voy a aumentar el precio el cliente se me va a ir o siento que lo que estoy vendiendo no vale ese precio. Entonces, de alguna manera, todo está arraigado en un montón de creencias que nos están limitando nuestro vínculo con el dinero. Es decir, por lo que decía en mi familia, por lo que aprendí, por lo que vi, por lo que se dio en mi contexto, eh, eso me está condicionando. Entonces, el primer gran paso, ¿sí? En esto de generar ideas para cómo salir de ahí es revisar mis creencias sobre el dinero, revisar qué se habla en mi familia, qué se hablaba, qué se habla hoy en mi familia, revisar por qué no hablo de dinero, por qué no pongo sobre la mesa lo que gano, lo que cobro, por qué no calculo cuánto gano por hora, porque eso es lo que más me sorprendió a mí cuando en los talleres les pregunto a las personas cuánto gano por hora. Y es un valor que tendría que salir así, pero tendría que ser automático. Es decir, mi hora vale 30.000 pesos. Y el 99% de las personas no lo sabe, ¿no? O lo calcula mal, porque no calcula todas las horas que realmente implica obtener un trabajo. Aún las personas que están en relación de dependencia calculan mal su valor hora, porque no contabilizan los tiempos de traslado, porque no contabilizan un montón de cosas. Pero digo, algo tan simple como cuánto gano por hora, la mayoría de las personas no lo sabe calcular. Entonces, creo que el primer gran aprendizaje es cómo, para salir de esa situación es cómo está siendo mi vínculo con el dinero, ¿no? Y cómo mis creencias están limitando mi accionar y cuáles de todas esas creencias que vimos recién u otras son las que están definiendo mi actitud y mis decisiones en materia económica. ¿Sí? Bueno, te voy pasando porque esto es parte de lo mismo, pero creo que el punto número uno es quién soy y quiénes somos en relación al dinero, ¿no? Y la mayoría de las personas no tiene claro esto, entonces por eso no tiene un sistema, por eso no tiene buenos hábitos financieros. ¿Por qué? Porque es conflictivo mi vínculo con el dinero, porque es conflictivo lo que yo asocio al dinero en mi vida, ¿no? Entonces, la base de cualquier cambio que querramos hacer, créanme, tiene que ver con revisar cuáles son esas creencias que yo y que mi pareja tienen y que juntos tenemos en torno al dinero y a las finanzas. Bueno, eso como punto número uno que me parece súper válido. Bueno, punto dos. A partir de una nueva identidad, a partir de revisar mis creencias, a partir de limpiar todo eso que siento que está siendo pesado, lo que sigue es, bueno, a ver, esta identidad, ¿cómo la sostengo? Y la nueva identidad la sostengo con nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, así como decíamos recién, tenemos hábitos de ejercicio, tenemos hábitos de sueño, tenemos hábitos de alimentación, bueno, ¿tenemos hábitos financieros? ¿Cuáles son nuestros hábitos financieros? ¿Realmente le vamos a dar importancia a registrar en una app, en un WhatsApp, en un papel o en una billetera virtual lo que gasto todos los días? Cuando voy al supermercado, cuando voy a ese pequeño hábito, ¿soy capaz de sostenerlo o no? Bueno, entonces empiezan en esta parte estas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es un hábito? Acá yo traigo esto porque les confieso que leí el libro Hábitos Atómicos, que se lo súper recomiendo, que creo que acá lo tengo, ahí está.
y dije, esto lo tengo que traer al mundo de la finanza, porque en general hablamos de hábitos para todo y hábitos atómicos tiene que ver con generar pequeños cositos todos los días. Este libro habla de que si yo todos los días genero un hábito y mejoro un 1% mis hábitos, al cabo de un año logré resultados extraordinarios, ¿no? Porque si todos los días mejoro, dices, matemáticamente, si yo todos los días soy un 1% mejor que el día anterior, en el año soy 37 veces mi versión de hoy, ¿no? Por una cuestión de exponencial. Digo, Hábitos Atómicos es un libro que yo súper recomiendo, lo traigo ya que estamos. Y cuando empecé a verlo, digo, lo tengo que traer al mundo de la finanza, tengo que unir estas dos cosas, por eso llamé esta clase de hábitos. ¿Por qué? Porque a partir de esa identidad nueva, tengo que construir nuevos hábitos. Es decir, mi identidad se va a reafirmar y va a generar evidencia a partir de nuevos hábitos, ¿no? Entonces, esos pequeñitos hábitos, los hábitos atómicos, donde voy a empezar a notar todos los días los 3 o 4 movimientos de dinero que tengo, por ejemplo, eso va a hacer que yo a fin de mes tenga el total de ingresos, el total de gastos, que pueda sentarme a analizar, que podamos sentar a analizar en pareja, es decir, no es posible si yo no registro esas 3 o 4 compras que tuve en el día de hoy, la panadería, la verdulería, el supermercado, no voy a poder lograr un gran hábito que es sentarme a analizar el resultado mensual si yo no hice ese pequeño hábito, ¿sí? Entonces, como segundo elemento, quiero traer la importancia de los hábitos, ¿sí? Y de los pequeños hábitos, ¿no? En esto de, no, a veces no hace falta pensar en grandes cambios y en grandes sistemas y en no, a veces empezar con lo chiquito, con lo pequeño y ese hábito de 2 minutos. Yo controlé, miren, por mes nosotros como familia tenemos entre 120 y 150 movimientos de dinero, ¿no? Esto es, voy al súper, voy a la verdulería, hago una transferencia al jardín, todos esos movimientos los cuento por uno, entre 100 y 150. Si lo dividimos en 30 días, es un promedio de 4 por día, ¿no es cierto? En una aplicación, en un papel, en un chat, en un grupo compartido, lo que sea, cargar un concepto me lleva aproximadamente 20 a 30 segundos, ¿sí? O sea que el hábito de generar eh, la carga diaria de los registros de gastos me llevan no más de 2 minutos. Y en algunos casos, cuando usamos billeteras virtuales, por ejemplo, en Mercado Pago, ya quedan registrados, es decir, ni siquiera tengo que registrarlo. O sea, hoy con las herramientas que tenemos, eh, no hace falta ni cargarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, reafirmar el sentido de los hábitos, reafirmar el sentido de que sin ese pequeño hábito no vamos a tener el gran hábito. Bueno, acá digo con esto. Entonces, eh, un hábito de 2 minutos puede cambiar el rumbo de tu vida. Y es verdad. Y en esta área y en todas las áreas, ¿no? Entonces, como les decía, las mismas leyes que rigen los hábitos de salud, alimentación, de sueño, bueno, rigen los hábitos financieros. No, si cambiamos la identidad, tenemos que reafirmarla con hábitos, ¿sí? Y ese cambio de hábitos va a reafirmar nuestra nueva identidad, ¿no? Si mi identidad tiene que ver con no soy buena con el dinero, no sirvo para manejar plata, no soy buena con... Y yo en la diaria, todos los días ordeno y registro y analizo y cargo, ¿eh? Esa identidad la voy a ir construyendo, la voy a ir moldeando todos los días, ¿no? Es decir, no, me voy a demostrar a mí mismo que soy ordenado, que puedo, que puedo hacer los números, que puedo ahorrar, que puedo invertir, ¿no? Porque también pensamos la inversión como algo, wow, no, la inversión es sumamente accesible hoy en día. El tema es romper esa barrera de identidad, ¿no? De que no, esto es difícil, ¿no? Eh, bueno, hablando de hábitos, acá traigo como algunas ideas de cuáles son los buenos hábitos, así como les traje cuáles son los problemas que venimos viendo en las parejas. Bueno, cuáles son los hábitos que
nosotros venimos viendo que cuando las parejas o las familias empiezan a llevarlos adelante, empiezan a suceder cosas lindas, ¿no? El primero es, bueno, a nivel personal, ¿no? Es decir, a nivel personal, aprender sobre dinero. Está bueno que también lo aprenda la pareja, ¿no? Pero digo, ¿qué podemos hacer a nivel personal como buen hábito? Aprender de dinero, de finanzas, de inversiones, leer libros. Yo después les puedo recomendar libros, les puedo recomendar podcasts. O sea, hay hoy en día muchísima información. Ocuparte de tus finanzas, sí, en esto que decíamos recién, a veces yo delego las finanzas en el otro. Bueno, es un acto un gran acto de amor propio ocuparse de las finanzas, ¿no? Y la gente que por ahí se ha separado o ha tenido algunas rupturas, sabe que ocuparse de sus finanzas es clave porque de pronto cuando estás solo no te queda otra, ¿no? Entonces de alguna manera es a nivel personal ocuparse de la finanza, hablar de dinero. Desarrollar la autoestima financiera, este es otro concepto que a mí me voló la cabeza porque creo que es algo que no nos enseñan en ningún lado y es a tener autoestima pero desde la finanza. Es como, yo lo veo como una subpata de la autoestima. O sea, tenemos la autoestima grande y bueno, y esta es como una manifestación de esa autoestima, es la autoestima financiera, ¿no? Que tiene que ver cómo cobro, cómo pongo los precios de lo que vendo, en qué gasto, cómo gasto. A veces gastamos por pertenecer, a veces gastamos porque estamos mal, ¿no? Porque estamos tristes, porque estamos cansados, porque, no sé, tuvimos una ruptura, entonces vamos al shopping es decir, también es autoestima financiera, decir, che, ¿realmente necesito esto o lo estoy comprando desde un lugar de carencia? ¿Eh? Tener objetivos, tener orgullo de lo que hago, ¿no? Eh, Enfocarme y tener un plan, todo eso tiene que ver con la autoestima financiera, es decir, cómo gasto, cómo cobro, cómo aumento, cómo valoro mi tiempo, cómo valoro mis ingresos, en qué gasto para mí es clave, ¿no? Porque decir, che, estoy comprando cosas que no necesito. Y también tiene que ver con autoestima, o sea, estoy llenando con bienes cosas lugares donde no estoy emocionalmente bien, lo estoy llenando con bienes. Entonces, para mí la autoestima financiera es como otro flash de concepto que es clave, ¿no? Es decir, entenderlo, entender esa pata financiera de la autoestima. Eso a nivel personal. Bueno, algunas otras, ¿no? Ahorrar, cancelar las deudas malas. Esto todo lo que les cuento no me pasó. A mí nos pasó como pareja. No teníamos capacidad de ahorro, no teníamos eh, el hábito del ahorro, ¿no? O sea, vivíamos completamente el día. Nos llenamos de deudas malas. Deudas malas son las deudas de tarjeta de crédito, las deudas de préstamos, cuando no llegas a cancelar un mes, 2 meses, 3 meses, y digo, che, vamos a sacar un préstamo, como, como que fuera la gran solución y el préstamo es lo más caro del mundo. Entonces, bueno, tener deudas malas, porque hay deudas buenas, que bueno, no es momento para profundizarlo acá, pero las deudas buenas son las que te generan ingresos, las que te generan activos, ¿no? Para generar ingresos. Pero bueno, todas las deudas malas, invertir en vos como hábito, invertir en vos mismo en la mayor inversión que puedes hacer, respetar el tiempo de las cosas, sobre todo en el ámbito de las inversiones, ¿no? Se dice que eh, la mayor cualidad que tiene que tener un inversor es la paciencia. Entonces, también cuando entramos en el mundo de las inversiones, entender que ese concepto es importante. Y búscate un grupo de apoyo, eso para mí es clave, lo que decía recién Bauti, empezar a hablar de esto, empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Es como que el dinero parece que fuera un tabú a veces y empezar a encontrar en lugares donde podamos hablar de esto. Y desde ya hacerlo en la familia, ¿no? O sea, es clave que podamos hacerlo en las parejas. Y bueno, hábitos personales, hábitos de pareja. ¿Cuáles son justamente esos hábitos llevados a la pareja? Hablar de dinero sin tabú, ¿sí? El primer gran ámbito donde tengo que empezar a animarme a hablar de dinero es la pareja. Tener metas compartidas, es decir, ponernos de acuerdo en objetivos económicos, es un gran hábito y que nos va a llevar a otro lugar como pareja, o sea, no solo a nivel financiero, nos va a llevar
a compartir objetivos de vida, ¿no? Entonces, eso es, che, nosotros hoy estamos hablando de, bueno, cómo queremos vivir, cuántas horas queremos trabajar, de qué queremos trabajar, y eso termina siendo objetivos financieros, ¿no? Porque para sostener eso necesitamos planificar, necesitamos organizar, necesitamos, es decir, no, parecería objetivos profesionales, pero también son objetivos financieros, definir en qué querés trabajar, cuántas horas querés trabajar por día, cuántas horas querés disfrutar de tu día sin tener que tener un trabajo, no sé, cómo querés que sea tu vida, ¿no? Entonces, tener metas compartidas nos permite abrirnos a cómo queremos vivir como persona y como parejas. Llevar registros consolidados, o sea, es clave que podamos unificarlos en algún punto, más allá que tengamos finanzas separadas. Respetar la individualidad de cada uno, que para mí eso es importante. Ahora justamente vamos a ver eso, cómo mantener las finanzas separadas o juntas y apoyarnos en momentos difíciles. La idea es esta, ¿no? Que podamos lograr un sano equilibrio entre las finanzas de cada uno sin perder individualidad y sin que cada uno tenga disposición sobre sus ingresos, sus gastos y poder disponer de lo que quiere comprarse y cómo, pero a la vez, bueno, somos un equipo, ¿no? Entonces, ese sano equilibrio entre la individualidad y lo comunitario es como, bueno, acá se pone súper de manifiesto. Bueno, entonces, hablamos de identidad, hablamos de hábito. Y ahora les voy a dejar como, bueno, cuáles yo considero que son los siguientes pasos, que es, bueno, cómo trabajo mi identidad financiera, cómo construyo mis hábitos para que esa identidad financiera se pueda sostener en el tiempo y que no sea solo un deseo, bueno, ahora no tengo más la creencia de que el dinero es malo, pero bueno, en la práctica sí, porque no puedo sostener ni un hábito. Bueno, cambio mi identidad, cambio mis hábitos, bueno, ahora aquí, ¿por dónde arranco? Y creo que el primer paso clave es el sistema, ¿no? Esto que decíamos, en general el gran problema no es de dinero, sino de sistema. Bueno, vamos a empezar a cerrar con esto. Definir un sistema para gestionar el dinero en pareja, ¿no? Esto es un punto que en uno de nuestros programas nos lleva 2 clases, pero lo traigo como para que sepan de qué se trata. Esto de cada familia es única, cada uno tiene su historia, su economía, sus acuerdos, sus valores. Lo que sí o sí necesitas es el sistema, ¿no? Y el sistema es muy personal porque tiene que ver con la forma de administrar de cada uno y cómo esas dos formas se unen. Entonces, nosotros en general presentamos estos 3 sistemas, del cual el número 3 tiene 2 alternativas además, ¿no? El sistema de finanzas compartidas, donde todo se unifica, todo va a un pozo común y de ahí se administra. El sistema de finanzas separadas con gastos compartidos. Acá sí es como el otro extremo. Mantenemos las cuentas completamente separadas y los gastos comunes que hacen a la casa, a nuestros hijos y demás, se dividen por categoría y cada uno lo paga como puede. Ese sería como el extremo más individualista, y el medio, que es el que creo que yo es más poderoso, como siempre en el medio, el equilibrado es una finanzas mixta, donde cada uno mantiene su individualidad y donde hay un fondo común para gastos comunes. Bueno, de este universo de opciones puede haber muchas opciones, porque cómo construimos el fondo común, bueno, en finanzas mixtas, el fondo común se puede trabajar en una cuenta separada. ¿Cuánto aportamos a ese fondo común? Aportamos mitad y mitad, apostamos de acuerdo a, a los ingresos que tiene cada uno. Bueno, acá hay un universo muy grande, pero lo importante, lo que yo quiero transmitir es que como primer gran acción es, si no lo tienen, tenerlo, y si lo tienen, revisarlo, al sistema de manejo del dinero conjunto. Este sistema de manejo del dinero conjunto es clave porque es el que va a definir cómo está dada la relación financiera en la pareja, ¿no? Es decir, bueno, unificamos, separamos y compartimos, separamos y fondeamos aparte, cómo alimentamos el fondo. Es decir, es como una gran decisión que va a definir todas las pequeñas decisiones.
ese es como la parte uno, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema? No existe el mejor sistema. El mejor sistema es el que elijan de manera conjunta y que funcione para ustedes. Básicamente, eso es lo que nosotros generalmente transmitimos. No existe un sistema perfecto, existe el mejor sistema para ustedes, ¿no? Entonces, acá los hacemos trabajar y se ponen de acuerdo y decir, bueno, a ver, vean todas las alternativas que tienen, vean cómo son sus formas de cobro, vean cuáles son sus acuerdos, si uno de los dos trabaja y el otro no, o el otro está en la crianza, cobra un sueldo por la crianza, es decir, de acuerdo a la realidad de cada uno, uno cobra en billetera, el otro cobra en cuenta, el otro cobra en efectivo, bueno, de acuerdo a la manera en que cada uno, en que cada pareja y cada uno de la pareja tiene una identidad y tiene una manera de manejarse con el dinero, bueno, de acuerdo a esas particularidades se define, la pareja define cuál es el mejor sistema, ¿no? Pero sepan que sin un sistema es como, de hecho todos tenemos un sistema, ¿no? El tema es que, bueno, cuál es el sistema y cómo está funcionando ese sistema, ¿no? El punto dos es empezar a tener conversación, ¿sí? Es clave, o sea, ya lo repetimos 20 veces, pero digo, tener la idea de que el sistema, sin sentarnos a conversar, no sirve para mucho, ¿no? Porque de alguna manera eh, no vamos a avanzar, no vamos a nutrir el sistema, no vamos a avanzar hacia objetivos, no vamos a definir política, no vamos a definir criterios si no nos sentamos a hablar. Entonces, yo siempre recomiendo que haya mínimamente una reunión mensual a final del mes para analizar los resultados del mes anterior y para proyectar los resultados del mes que empieza. Y que haya reuniones trimestrales o anuales en torno a planes, ¿no? Planes anuales y para revisar sobre todo y trimestrales para revisar objetivos de ahorro, de inversión y demás. Entonces, las mensuales tienen que ver más con el resultado, las trimestrales, semestrales tienen que ver más con el ahorro y la inversión y las anuales tienen que ver más con objetivos de patrimoniales a largo plazo, como por ejemplo comprarnos un terreno, construir una casa, tener un fondo de retiro, tener un fondo de emergencia, o sea, decisiones como más macro, ¿sí? Y bueno, acá eh, esto que también venimos viendo, que la mayoría de las peleas por dinero no son sobre dinero, son sobre creencias, sobre valores, sobre miedos, sobre formas distintas de ver el mundo, ¿no? Y es un poco el mensaje que quiero transmitir es, hablemos de dinero, o sea, no le carguemos además del dinero, no, porque vos me dijiste, no, porque yo, porque tu papá, porque... Es decir, generalmente las discusiones que se dan cuando hablamos de tema de dinero no son de dinero, no sé si me explico, es decir, hay como un montón de otras cosas que aparecen en, en ese momento, pero que no tienen que ver. Entonces, hablemos de lo financiero sin cargarle con un montón de otras cuestiones que nos pasan a nivel personal y a nivel de pareja. Y por último, quiero traerles una foto que es como yo considero que deberíamos o debería ser la escalera de la educación financiera, ¿sí? Este para mí es como el recorrido que intentamos transmitir en los cursos y que intentamos, no para tener una, un nivel de estrés, decir, esto no sé de qué va, ¿no? Este está muy pesado, no me imagino haciendo este camino. Pero bueno, para que vean como el recorrido, ¿no? Hacia dónde creo que deberíamos ir. Primero, la base es creencias, mentalidad, conocimiento, es decir, un mínimo de conocimiento, un cambio de mentalidad y un cambio de identidad, esto que decíamos. Para que todo esto funcione, necesitamos tener esta base verde bien sólida. Y después, bueno, empezar como escaloncito por escaloncito. En este plan de acción, bueno, quizás empezar con el hábito de los registros de ingresos y gastos, empezar con el hábito RM, reunión mensual, empezar con el hábito del análisis, ¿sí? Todos los meses, analizar
los resultados del mes pasado y proyectar en el presupuesto del mes siguiente. Y quizás de acá a un tiempo ya empezar con estas reuniones semestrales, RS, reunión semestral, de ahorro e inversión y de patrimonio, es decir, bueno, empiezo a ver, che, nos podemos endeudar para comprar una casa, para comprar un terreno, un crédito hipotecario, bueno, o cómo empiezo a tener un ahorro forzoso todos los meses para que podamos disponer de una pequeña inversión en la bolsa, en acciones, en un fondo de inversión, lo que sea. Entonces, hay distintos niveles de decisiones que van a ir creciendo en la medida en que me vaya comprometiendo más. La última objetivo económico a largo plazo y la última libertad financiera, que es como el concepto culmine donde yo logro el objetivo de poder generar ingresos pasivos que me permitan vivir sin trabajar, ¿no? Este sería como el norte al final del camino, pero lo importante es que más allá de lo que nos genere esto, es entender que esto es posible, ¿no? Esto es posible y está disponible para todos. No es que, bueno, tenés que ser un especialista en finanzas o tenés que haber estudiado esto, no. Hay un mínimo de conocimiento que es importante, pero la gran clave es la mentalidad y la identidad, ¿no? Y a partir de esos hábitos que estuvimos viendo, empezar de a poquito con el primer paso. Sin este, esto no es posible. Si se da este y ya nos podemos sentar a charlar el 2 de julio de cómo fueron los ingresos y los gastos de junio, bueno, ya dimos un paso enorme. Y si ya nos pudimos sentar a pensar el 2 de julio que para julio vamos a gastar en comida tanto, que vamos a gastar en vestimenta tanto y que nos vamos a dar un viajecito en un fin de semana a unas cabañitas, bueno, ya dimos 3 pasos y bueno, cuando quieras ver ya empezaste a hablar de ahorro, ya empezaste a hablar de inversión, ya empezaste a hablar de qué vamos a construir y cómo, si vamos a pedir el préstamo hipotecario o vamos a pedir el préstamo a tu mamá o vamos a lograr un esquema de ahorro que en 5 años nos permita tener 2 habitaciones. Bueno, entonces creo que lo que quiero transmitir acá es que esto está disponible para todos. O sea, no hay forma de que no lo podamos hacer si empezamos a tener esos hábitos y a tener ese cambio de identidad y obviamente a meternos un poquito más de lleno en esta área, ¿no? Y que no sea un área que detesto de la vida. Bueno, para ir cerrando un poco esto, ¿no? Empezar a registrar los ingresos, revisar los resultados, trabajar un presupuesto, o sea, como que los primeros pasos son claves para reafirmar ese cambio de identidad que estamos pregonando. Bueno, no. ¿Qué quiero llegar con esto, no? Y un poco es para cerrar, eh, que es posible, ¿no? Acá me falta. No hace falta a veces ganar más, no hace falta ser un experto, no importa si tu pareja piensa distinto. ¿Por qué? Porque podemos sentarnos a hablar de dinero, sacándole la carga de todo lo otro, de lo que yo pienso de mi pareja, de lo que yo pienso de su mamá, de lo que yo pienso de su historia, de lo que yo pienso, de lo que hablamos en la terapia de pareja. Bueno, podemos pensar distinto, pero si el objetivo es más importante, podemos construir juntos una identidad a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? O a pesar de venir de historias de vida completamente distintas, ¿no? Y eso nos pasa a todos, me pasa a mí, les pasa a ustedes, es decir, a veces que tu pareja toma decisiones y vos no estás de acuerdo. Yo no compraría eso, pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de entender que venimos de mundos distintos, pero que nos podemos sentar y ponernos de acuerdo. Y no importa si ya fallaron antes, porque hay miles de oportunidades nuevas para hacerlo. Entonces, el mensaje es, hacelo. Es decir, es el momento hoy para hacerlo, para que esta área de tu vida deje de ser un área de problema, deje de ser un área de tensión. Entonces, un poco lo que yo les quiero ofrecer desde este lugar es eh, esto, ¿no? Es decir, bueno, acá estoy, acá estamos con Pía y con un equipo que estamos armando en torno a poder sostener estos procesos, ¿no? Poder sostener a personas que quieren hacer ese cambio, ¿no? Es decir,
¿tenés una idea de cuánto dinero perdiste por no tener un control de tus ingresos? Cuando haces ese número es monstruoso, ¿no? La cantidad de cosas que gastaste que no tenían sentido y un montón de cosas donde el dinero se fue que hoy diría, che, ¿por qué no gasté esto en otra cosa? ¿Por qué no lo ahorré? ¿Por qué no lo invertí? Y bueno, un poco la gran pregunta es esto, es decir, ¿es el momento ahora? ¿Querés seguir en esta situación o te animás a hacer algo diferente? ¿No? Esto de cambiar de identidad, esto de cambiar hábitos, ¿te animás a realmente querer dejar de postergar esta área que trae problemas, que trae tensión, donde todo es complicado, donde todo es cuesta arriba? O te animas a esto, ¿no? Es decir, si viste hasta acá y sabes que esto te viene afectando, eh, no necesitas mucho más información. Necesitas como organizar, organizarte. Necesitas el sistema, necesitas hábitos, necesitas un cambio de creencias y necesitas como una estructura, una guía y probablemente un acompañamiento. Probablemente no lo necesites el acompañamiento y tenés la capacidad de hacerlo solo y meterle para adelante. Es bienvenido sea y ojalá que sea. Y si necesitas acompañamiento, esto que les traigo acá es lo que le quería presentar, tiene que ver con la forma de acompañar, la forma que estamos acompañando a otra gente, a parejas en general. Pía siempre arrancó por el lado de las mujeres, yo arranqué por el lado de los hombres y en algún momento nos vimos y dijimos, che, vamos a las parejas porque realmente estamos haciendo lo mismo con distintos matices. Entonces armamos el programa para familias, ¿sí? Que es un poco lo que venimos haciendo estos últimos meses y que viene siendo como sumamente lindo lo que está pasando porque estamos encontrando que hay muchas parejas que se están encontrando desde este lugar, ¿no? Y están viendo en la finanza y en el dinero un puente para resolver quizás hasta otros problemas que tenían en su dinámica familiar. El programa Íntegros es un programa que realmente transforma pareja y familia porque convierte el dinero de una fuente de tensión en un proyecto poderosísimo. Es decir, cuando realmente conectamos con la posibilidad de que el, nuestro, nuestra área financiera de la familia eh, puede constituirse en algo poderoso, realmente es el proyecto más poderoso que podamos construir juntos, porque es como cuando estamos haciendo la casa, ¿ves? Es como que ponemos afuera algo, pero que en realidad está adentro nuestro. Entonces, cuando logramos transmitir eso en un proyecto, lo que empieza a suceder es muy, muy agradable. Es un programa de 5 semanas donde trabajamos un diagnóstico, un sistema de gestión, un sistema de gestión del dinero, el sistema de registro, el sistema de presupuesto, los objetivos financieros y el plan de acción. Es decir, todo lo que venimos viendo en estos últimos minutos lo condensamos enfocado 100% en una dinámica de pareja, pero trabajando obviamente a nivel personal también, ¿no? Porque en definitiva lo que llevamos a la pareja es también lo que tenemos a cada uno. Ese programa va a empezar el miércoles 1 de julio, el próximo. Son solo 10 lugares porque intentamos que sea un grupo muy selecto, muy reducido y porque intentamos que haya mucha personalización de nuestra parte y que haya un vínculo muy saludable entre cada uno de los que participan. Entonces, lo que buscamos es que sea un número bien reducido y para lo cual, durante los próximos 5 días hábiles, sí, hasta el próximo viernes, yo vengo trabajando ya con algunas parejas que se quieren sumar y reservé algunos bloques de media horita, 40 minutos, como para hacer una reunión personal y un poco contarnos en qué anda cada uno y ver si realmente esto es para ustedes o no. Es decir, lo hago tipo sesión de coaching porque intentamos ver en qué andan necesitando y demás. Y bueno, y si realmente tienen la idea y las ganas de un acompañamiento, bueno, ver si el programa les puede servir o no en esta etapa en la que cada uno está. Entonces, yo ahí después voy a pasar al grupo de WhatsApp un link donde pueden agendar la reunioncita, que es totalmente gratis, y ahí nos encontramos, nos conocemos para los que no conozco, y podemos charlar sobre cuál es la realidad que están teniendo cada uno. Bueno, esta es un poco la propuesta que la traigo al final, porque bueno, tiene que ver con lo que venimos hablando y con el programa que va a empezar nuevamente. Y bueno.
no mucho más, creo que, bueno, ya me fui de tiempo, pero era simplemente eso lo que me faltaba. Bueno, espero no haberlos aburrido porque me gusta esto y me pongo a hablar mucho y me voy del tema, pero nada, creo que intenté dar lo que quería dar y a veces es muy técnico, a veces muy pesado, pero bueno, nada, simplemente saber que lo recibieron del otro lado y que no los aburrí tanto. El que quiera hablar, abre el micrófono, habla, sin problema. Preguntas también, si tienen alguna pregunta, acá estoy. Bueno, muy bueno, Ale. Abro yo de vuelta. Nada, simplemente agradecerte. Porque nada, me sirve un montonazo. Bueno, vos sabes, a mí me pasó que yo fui papa a los 20 y nada, justamente es como que todo este tema, digamos, como que abarqué, digamos, el independizarme de alguna forma ya con una familia y siento que todos estos temas que tocaste, honestamente, no los... Nada, como que siempre fue por intuición y la verdad que toda la información que compartiste, por lo menos a mí, el 100% me sirvió mucho para justamente validar, por así decirlo, con una persona que sabe, como sos vos, en temas financieros, que has estudiado y que tenés un conocimiento que podría decirse esto, digamos, como que lo respaldas con cierta teoría y también con tu experiencia. Nada, la verdad que para mí es como bastante alivio el tener, digamos, como una persona que pueda hablar con más criterio respecto a ciertas cosas que en el día a día me parece que se manejan 100% por intuición y lo veo, además de en mi situación, lo veo en general, lo veo en mis viejos, lo veo a, bueno, conocidos que son temas que por ahí no se hablan, no se aprenden, como vos decís, más de una perspectiva personal, individual, y llevado a una dinámica de familia, me parece que definitivamente es súper clave verlo en ese contexto particular. Así que nada, súper, súper bien, gracias, Bueno, Ale. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, yo descubrí que no hay no se habla tanto de esto como te decía recién y bueno, realmente es una problemática que tenemos como la mayoría tenemos, digo, porque yo la sigo teniendo y todos de alguna manera seguimos resolviendo cosas, ¿no? Pero digo, eh, es algo que necesitamos que se hable más también, ¿no? Porque son temas que están como ahí abajo de la alfombra y bueno, nada, hacen a una dinámica familiar y de pareja también mucho más saludable. Por eso traigo también lo de pareja, lo de familia, lo de la crianza, porque creo que está todo relacionado. Entonces, poder encontrar que este tema deje de ser un problema es un problema menos para los papachos que podamos, nada, podamos tener una paternidad también más libre, más linda y más agradable y menos pesada de estrés, de ansiedad y para las madres también. Así que creo que es un tema que necesitamos abordarlo desde otro lugar. Así que bueno, ¿alguna preguntita, algo más que quieran ahí comentar? ¿Alguno que tenga ganas de hablar? Yo ya hablé demasiado. Ale, acá yo darte las gracias por la clase, Bueno, por gracias. la convocatoria. eh, y realmente, bueno, acá en familia sí que por ahí se escuchan voces de niñas que ya Mm, piden irse a dormir. Eh, realmente para las mujeres madres también, ¿no? Es todo un tema, digamos, y ese reordenamiento que vos planteabas al principio, acá están los rulos de la Biblia, Lo que vos rulo. planteabas al principio, para las madres también es un montón, digamos, estemos o no dentro del sistema laboral, todo lo que se empieza a resquebrajar, eh, y después volver hacia eso. eh, Ahí apareció toda la ¿Cómo familia. anda? Y bueno, y esto que vos mencionabas también, que a veces es todo intuitivo, ¿no? Lo que vamos haciendo y lo que va haciendo cada uno, y es como correr un poco atrás de la zanahoria, ir salvando las papas, estar, no sé qué, y de repente queda Sí. algo, y bueno, ¿qué hacemos con esto? Y cuando no queda, no queda. Y bueno, y la educación financiera es eso, como una deuda, me parece, que tenemos. Sí, todo, Eh, de todo el como en sistema, su ¿no? momento fue el Que tema saludable de la comida o bueno, de los espacios, ¿no? Cómo nos nutrimos también en las diversas nutriciones. Lo mm, financiero siento que es eso, una deuda. Este,
Así que bueno, gracias Totalmente, por toda la totalmente. información también, como que ayuda a ordenar y a dar un puntapié ahí, como, bueno, cosas que vamos pensando y qué sé yo, es como, bueno, sí, va por acá. Nos tenemos que sentar más, aunque hablemos todo el tiempo de plata, igual hay dar una Sí, sí, es que estructura y un hablamos sistema. mucho de dinero, pero lo hablamos mal y lo hablamos siempre como a las corridas y corriendo atrás. Es como que Ujú, no hablamos de forma preventiva, sino que hablamos de, qué quilombo con él, hay que pagar él, uy, nos endeudamos con él, uy, esto, nosotros llegamos, lo pagamos fuera de término y cobraron. Bueno, ¿no? Es como y cambiar la dinámica y empezar a hablar desde otro lugar, desde un lugar más de la planificación, pero es cierto que no tenemos la educación, ¿no? Es decir, yo estudié una carrera de contabilidad, de administración y jamás me enseñaron de finanzas personales, porque o sea, yo puedo tener los conceptos teóricos de qué es un activo, qué es un pasivo, pero de cómo administrar una finanzas personal o finanzas de pareja, nunca no. Ni aún en una carrera de finanzas las tocan, entonces menos y menos en la escuela, secundaria. O sea, son temas en los que no hemos sido educados, entonces, y además que traemos toda la carga de nuestros padres y de su realidad y sí, de la la carga realidad generacional, que completamente. tuvieron ellos, porque ellos tuvieron otra realidad, de dónde vienen, de cómo construyeron su identidad con lo financiero, lo económico, desde un lugar muy diferente al nuestro. Entonces, bueno, nada, Mm, es una deuda pendiente, pero bueno, hay que empezar a saldarla. Así que bueno, bueno, gracias por estar y cualquier gracias. cosa, Es- lo que necesiten, también si pueden difundir lo que estamos haciendo, porque creo que está bueno y es necesario para una mejor convivencia también familiar, así que bueno, ahí bienvenido a la difusión y bueno, cualquier cosa, estamos ahí en contacto Gracias, con Ana. todos. Gracias por estar y bueno, cualquier pregunta también me pueden escribir por el teléfono o por el privado, por el chat. Gracias, Ale. Bueno, Gracias, Ale. gracias. Les dejo Gracias, un saludo y Ale. los dejo descansar. Chao, chao. Chau, chau.